que quien la sigue la consigue. Bueno, pues nosotras, cuarto intento de conexión y creo que ya tenemos la tecla, hemos dado con la tecla. Familia, gracias a todos por estar aquí. Hoy es un día importante, 19 de marzo, Día del Padre. Poder celebrar este día al lado de tu padre, lo más bonito. Yo estoy aquí en Madrid y hoy conectamos porque vamos a hablar de ser padres, precisamente cuando la ciencia acompaña el corazón. Soy mamá FIP después de 5 estimulaciones, 9 in vitro, y vuelvo a hacer esta introducción porque este directo va a quedar guardado. No solamente la gente que esté en directo, sino que también lo van a poder ver en diferido. Así que conectamos sin aplazarlo más, porque ha ido muy bien hasta hace muy poquito. Conectamos con María Gallego, ella es la directora médico del Grupo Internacional UR, una clínica de reproducción con más de 40 años a su espalda de proyección y sobre todo de ese contacto con el paciente, o sea, muchos años creando ese sueño de la maternidad. Como yo os digo, yo sé lo que es esto, he pasado por el proceso, así que me encanta compartir con todos vosotros este momento. Hoy es el día para hacer las preguntas, las cuestiones, trasladar vuestro testimonio y que sea un directo como ha sido hasta ahora, que he conectado con muchos de vosotros. Venga, pues Grupo Internacional UR, yo estuve visitando la clínica que yo que conozco el Hospital HLA porque mis 3 niños nacieron en ese hospital en Jerez de la Frontera. ¡Perfecto! Estamos conectados. María, un placer. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer, buenas tardes, Beatriz. Nada, Respiramos. encantada. Sí, encantada de estar aquí y bueno, eso, respirando un poquito profundo mientras me daban la entrada porque, bueno, pues al final todo esto pone nerviosa y más a mí que no estoy acostumbrada como tú a estar hablando, ¿no? Continuamente, así que bueno, deseando ya compartir, responder preguntas y hablar contigo y con todas las personas que están conectadas. María, hoy es un día además muy importante. Hemos elegido esta fecha, el Día del Padre. Qué bonito cuando se puede celebrar ese momento, ¿no? Cuando ya has disfrutado. Siempre trasladamos el mundo de la reproducción hacia la maternidad, ¿no? El sueño de ser madre. Pero es que los padres también forman parte de este proceso y muy importante, porque es el acompañamiento. Como doctora en reproducción, con más de 20 años en el mundo de la reproducción, supongo que habrás visto ese papel de padre, ¿no? ¿Cómo te llega ese papel de acompañante en el mundo de la reproducción? Bueno, yo creo que como tú dices, es verdad que a veces queda como en un segundo plano, es como un acompañante pero poco protagonista. Y yo creo que es fundamental que el proceso reproductivo se entienda como algo de dos, está clarísimo. Entonces, yo creo que el hacerlo partícipe del proceso, el que sea un buen apoyo para la mujer, que al final es verdad que pues por la medicación, por el quirófano, por todo, lleva más peso, es más protagonista en todo esto, pero yo creo que sí, bueno, pues buscar ese apoyo y ese acompañamiento, ¿no? Y entenderlo como cosa, como algo de dos, lo que yo siempre les transmito a ellos, que esto es algo de dos, aunque la mujer sea un poquito más protagonista porque es la que se trata, ¿no? Ujú. Así que este directo, María, también es muy importante no solamente para ellas, sino para ellos, porque Por el poder es supuesto. información, van a aprender muchísimo y sobre todo van a entender ese proceso, cuáles son las pautas de todo el proceso de reproducción. Y el acompañamiento es fundamental en todo esto. Decíamos que ayer precisamente vine a Madrid para estar en el programa de Sonsoles. Y bueno, yo iba con otra temática, pero me sacaron el tema de la reproducción y para mí fue un auténtico orgullo, porque le dije, Sonsoles, no te puedes ni imaginar lo que ayudamos. El dar voz, o sea, la gente se piensa que el famoso, el que sale en televisión, el que es popular, el que tiene una plataforma o muchos seguidores, lo tiene en la vida muy fácil. Pues aquí está mi ejemplo, que en mi caso han sido 5 estimulaciones y 9 in vitro. 9 para 3 hijos. ¿Qué significa? Que he tenido 6 noticias muy malas. 6 betas negativas o una beta positiva que ha tornado en un negativo, un huevo güero, un legrado, he pasado por todo, pero aquí estoy compartiendo la importancia, María, de compartir. Siguen llegando a la clínica estas parejas con mucho miedo, con ese tabú de la sociedad de me preocupa, ¿no? Que la gente sepa que recurro a esta clínica o recurro a la ciencia por ser madre. ¿Sigue habiendo este estigma? Sí, yo quería, bueno, pues un poquito agradecerte. Me parece que iniciativas como la tuya
son de agradecer, son súper enriquecedoras para pacientes que están en esto, para pacientes que van a ser futuras pacientes porque se están planteando acudir, pero es que también para los equipos, los profesionales que estamos detrás, es verdad que el ponernos en el otro lado y ver cuáles son las necesidades por el otro lado me parece que son eso, fundamentales y enriquecedoras. Lo que tú decías es verdad que todavía sigue siendo un poco un estigma el pensar que no se puede conseguir el embarazo en casa y a pesar de las redes sociales, de iniciativas como la tuya y de otras personas, es verdad que todavía sigue, a mí por lo menos me sigue sorprendiendo que muchas parejas digan es que esto no lo sabe nadie, ni siquiera mi madre, ni siquiera mi mejor amiga, ni siquiera... estamos todavía en el mundo de la reproducción asistida en ese sentido, estamos empezando un poquito a andar a pesar de llevar más de 40 años haciendo reproducción asistida en España. Ujú. ¿Cuáles son esos primeros síntomas, ¿no? que debe de notar una pareja para decir, debo de acudir a una clínica? Porque claro, nos ponemos el momento de queremos ser padres. Bueno, pero no llega. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuánto tiempo en función también de la edad para decir, acudo por primera vez a una clínica? Y que la mayor parte de las veces, bueno, hablamos de vuestra clínica, esa primera consulta es gratuita. O sea, Sí. que no tengan miedo en acudir, que tengan esa primera consulta y a lo mejor les dicen, todo está bien, daros vuestro tiempo. Es decir, que el hecho de ir a una clínica no significa hacer un tratamiento. Exacto, exacto. Mira, nosotros en líneas generales siempre recomendamos que en caso de mujeres jóvenes de menos de 35 años, normalmente se recomienda que se den un margen de un añito buscando en casa embarazo. En el caso de que tengan más de 35 años, que sabemos que es un poquito como ese escalón que marcamos como que empieza a decaer la calidad ovocitaria, es verdad que ahí marcamos ya como plazo 6 meses. Más de 35 años, 6 meses que consulten en una clínica. Y sí es verdad que, por supuesto, si hay algún tipo de antecedente, tanto en el varón como en la mujer, de que hayan podido tener algún tipo de problema, ahí sí, independientemente ya de la edad, por el motivo de tener un factor de riesgo para no conseguir el embarazo, ahí sí que recomendamos a los 6 meses acudir para valoración. Pero es verdad que en el sentido que tú decías, muchas veces clínica, miedo, voy a llegar por la puerta y ya me van a decir tratamiento, hormonas, quiero esperar más en casa. Y al final en las clínicas de reproducción asistida, como tú bien dices, podemos hacer un asesoramiento sobre los tiempos de búsqueda en función del caso personalizado y de las pruebas que tengamos encima de la mesa. Yo más de una vez he dicho, mira, sinceramente venían con más ganas, digamos, de hacer el tratamiento los pacientes que yo y digo, es que realmente no veo que hayáis dado un margen de tiempo, no pasa nada, está todo bien. Oye, daros 6 meses más y si no, pues estaré encantada de volver a sentarme con vosotros y orientar cuál es el mejor tratamiento. Eso Pero es eso, importante. animarlos a esa primera visita, a que consulten, porque muchas veces, bueno, va a ser un asesoramiento sobre el margen que tienen que dar de búsqueda en casa. No quiere decir sí o sí tener que hacer un tratamiento. Yo fui la primera, María, que efectivamente caí en ese error. O sea, a mí me daba miedo. No llegaba, el bebé no llegaba, estábamos buscando. Me daba miedo enfrentarme a la clínica para saber cuál era mi problema de infertilidad. Pero yo creo que el conocimiento es lo mejor. O sea, en mi caso, pues yo he tenido varios poliquísticos, había también, bueno, pues el tema que no había permeabilidad. Entonces, se juntaban varios factores, pero era importante conocerlo, porque claro, cuando las trompas no hay permeabilidad, pues No yo hay por opción en mucho, casa. efectivamente, por mucho que yo lo intentara, Claro, entonces fue muy positivo el ir y me dice, mira, no hay permeabilidad y además tenéis unos ovarios poliquísticos, pero lo fundamental es que por las trompas de falopio no puede entrar el esperma. O sea, que luego eso se corrigió o desapareció con el primer embarazo y con el parto. O sea, yo, la histerosalpingografía que se llama, la segunda que yo me hice, pues las trompas se era normal. desobstruyeron. Efectivamente, pero en esa primera vez, por mucho que yo lo hubiera intentado, entonces desde aquí os animo, que para mí fue un error, ese miedo a ir a la clínica, a Sí, conocer. No tengáis miedo a conocer, que la información, como os digo, es poder y ya luego decidís. Hablamos exacto. también, María,
de la preservación de la fertilidad, que evidentemente hoy es un tema que hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque aplazamos la maternidad, porque ya no somos jóvenes que vamos a tener una pareja y nos planteamos ser madre. No, pues hay veces que mujeres con 35 o más, pues todavía no tienen pareja, pero piensan en ese deseo de la maternidad. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues mira, es verdad que en ese sentido en los últimos años hemos visto un cambio de tendencia radical. Hasta hace unos años la preservación de fertilidad se asociaba a problemas de salud, la preservación médica y, bueno, mujeres que se iban a hacer un tratamiento de cirugía, una quimioterapia, que se iba a afectar su reserva ovárica. Sin embargo, en los últimos 2 o 3 años ha cambiado radicalmente y el motivo fundamentalmente es social, como tú dices. Mujeres que lo usan como una herramienta para retrasar su maternidad porque lo ven como un objetivo, pero más a largo plazo. Entonces, eso es un tratamiento en el que vitrifican los ovocitos. Siempre la recomendación es hacerlo antes de los 35 años, como bueno, una edad, como decía antes, que marcamos como cuando empieza un poquito a decaer la calidad ovocitaria. Y lo que hacemos es vitrificar los ovocitos en ese momento por si en el futuro necesitan recurrir a ellos. Entonces, bueno, pues siempre es fundamental que acudan a una clínica para valoración de su reserva ovárica y orientarlas un poquito en cuándo es el mejor momento para hacer el tratamiento. Ujú. Hablamos de preservación de la fertilidad, estábamos hablando de óvulos, pero también se preserva muchas veces el esperma, como tú decías, cuando hay una quimioterapia, cuando hay una enfermedad, y se preservan esos espermatozoides para que después del tratamiento se pueda hacer uso de ellos también. Exacto, exacto. También lo hacemos en los varones y bueno, y ahora también lo que hablábamos con un poquito el cambio de rumbo y el cambio en la sociedad, también estamos haciendo también pacientes transexuales también bueno, pues que no saben en el futuro si van a recurrir o no. Entonces, por supuesto, hacemos preservación de ambos gametos, femenino y masculino. Ujú. Llega el momento, María, en el que, bueno, nos trasladan cuál va a ser nuestro protocolo y nos hablan de los diferentes tratamientos. Explicar de forma breve, pero para que la gente lo conozca, la diferencia entre una inseminación y una FIT. Vale, mira, la inseminación es una técnica bastante sencilla que fundamentalmente lo que hacemos es preparar el semen en el laboratorio, de forma pues que cogemos los mejores, los que se mueven, los que tienen una morfología correcta, y lo que hacemos es cargarlo en una jeringuilla y a través del cuello del útero con una cánula finita. Por supuesto, es un procedimiento indoloro que hacemos en consulta sin anestesia, pues depositamos el esperma en el fondo uterino. Eso lo hacemos coordinado con el momento fértil de la mujer, por supuesto, cuando la mujer está para ovular, con lo cual el encuentro del óvulo y el espermatozoide sigue ocurriendo en la trompa, en el cuerpo de la mujer. Entonces, eso un poquito en resumidas cuentas, la técnica de inseminación artificial, que es como la técnica más sencilla, ¿no?, que podemos ofrecer a una pareja. En el caso de la fecundación in vitro es una técnica más compleja en la que controlamos nosotros muchos más factores y en ese caso si hacemos una estimulación ovárica para sacar todos los óvulos que la reserva ovárica de la mujer nos permita. Esos ovocitos los recuperamos en quirófano, ahí sí bajo sedación. Nos los llevamos al laboratorio y es en el laboratorio donde el varón ese mismo día nos deja el semen y hacemos la unión del óvulo y el espermatozoide, aquí sí, en el laboratorio de fecundación in vitro, fuera del cuerpo. Esta es la principal diferencia respecto a la inseminación. Esos óvulos unidos con los espermatozoides se quedan en el incubador, que hace las veces, como le digo yo a la paciente, de cuerpo, con unas características óptimas, y durante 5 o 6 días vamos valorando el desarrollo que hacen esos embrioncitos. En día 5, día 6 es cuando, según las circunstancias personales, pues a veces transferimos en ese momento uno de los embrioncitos, el mejor, el seleccionado por la embrióloga como el mejor por sus características morfológicas y cinéticas, y el resto se vitrifican por si el primero no funciona. Entonces, la principal diferencia es que la inseminación, la unión de ambos gametos para conseguir el embrión ocurre en el interior de la mujer, en su trompa. Sin embargo, en la fecundación in vitro,
ese encuentro ocurre en el laboratorio y el desarrollo del embrión durante 5 días se controla en el incubador. Vamos a ir respondiendo, María, también a las preguntas que Sí, nos hacen, que me parecen súper importantes, porque esto es un directo para eso. O sea, no vamos a dar nombre y apellido, son preguntas que van saliendo y las vamos compartiendo. Cuando los directos luego se quedan grabados, no sale ningún comentario ni ninguna pregunta, ¿vale? Simplemente lanzáis la pregunta, yo me quedo con ella y pues durante el proceso del directo se la voy lanzando a la doctora. María, nos hablan de la punción folicular. O sea, esto es en el proceso que estamos hablando, momento FIT. Primero hay una punción, luego hay una transferencia que ahora iremos desglosando. sí. En esa punción nos preguntan, ¿cuántos días de reposo tras la punción? Vale, mira, la punción es verdad que es una intervención quirúrgica, pero bueno, se considera sencilla, la hacemos bajo sedación para que la paciente no tenga ningún tipo de molestia. La hacemos a primera hora de la mañana, normalmente nosotros aquí por cómo lo tenemos organizado, y la paciente suele estar como 4 horas después de la intervención en su habitación con su familia, los acompañantes que ella decida, y tras 4 horas valoramos que se encuentra bien, que ha evolucionado todo correctamente y es cuando se marcha a casa. La recomendación es que durante ese día y al día siguiente se mantenga en reposo en casa. Y a partir de las 48 horas es cuando se incorpora a su vida habitual. Normalmente a los 2 días la paciente se encuentra perfectamente como para incorporarse a su rutina. Lo único que siempre le recomendamos es que haga durante 2 o 3 días más, bueno, pues que evite esfuerzos que fundamentalmente es ir al gimnasio, carreras, pero normalmente en 48 horas a su vida normal se puede incorporar. Y luego hablamos de esta etapa, o sea, después de la punción se sacan todos los embriones que llevan a la incubadora, que ahora hablaremos, y luego tenemos el momento de la transferencia. Igual, cuando se hace la transferencia, ese proceso de beta espera, ¿qué recomendaciones se dan, María? Mira, la transferencia embrionaria frente a la punción ovárica, la diferencia es que la punción ovárica, por supuesto, es una intervención quirúrgica. Y aunque sea una intervención quirúrgica ambulatoria, menor, es un procedimiento relativamente sencillo, pero por supuesto que se asumen riesgos y fundamentalmente pues riesgo de sangrado, de dolor, los ovarios están mucho más grandes y esa es la indicación para el reposo, ¿no? que recomendamos en casa durante 2 días. Sin embargo, después de la transferencia embrionaria, sí es verdad que ya eso es un procedimiento indoloro que hacemos sin anestesia, que lo hacemos en consulta, la mujer no tiene ningún tipo de molestia y entonces en ese sentido nosotros no es necesario hacer reposo en casa porque no hay riesgo de complicación para la paciente. Yo personalmente, mi recomendación en la beta espera siempre es que haga una vida lo más normal posible, que intente seguir su rutina, que intente rodearse de personas vitaminas, que las que tenga apoyo, con las que se sienta fuerte y que intente pues no prestar atención muchas veces a síntomas, signos que muchas veces una misma hace pensar que es negativo, me molesta, no va bien. Siento tal, esto es que no va bien. Y muchas veces al revés, incluso cuando llaman asustada, María, es que he notado tal, esto ya digo, bueno, mira, yo entre bueno y malo creo que es más positivo el signo que me estás contando que, ay, de verdad, y luego llega y es positivo. Es decir, que muchas veces la cabeza juega malas pasadas y una misma lo ve todo negativo, me duele, estoy manchando un poquito, esto no ha salido, esto no ha salido. Entonces, que intenten seguir su rutina y no prestar demasiada atención. Es verdad que la sintomatología, yo que lo he pasado, o sea, hay veces que pues te duelen los pechos o puedes tener dolorcito de regla o tienes un ligero manchado, como tú dices, y no significa que no haya cuajado, es el famoso manchado de implantación. Pero hay veces que no tienes ningún tipo de síntoma y tú dices, no tengo ningún síntoma, esto es que no me he quedado y te llega y es la beta positiva. O sea, Exacto. cada mujer es un mundo y estos son hormonalmente y el cuerpo está, bueno, pues recibiendo ese momento y una respuesta al embrión que han implantado. O sea, Sí, ese cada embrión. mujer, cada transferencia, cada embrión. Es que la otra vez lo noté y fue que sí, o no noté nada y fue que no. Entonces ahora es lo mismo. Y es verdad como lo que tú dices, como cada momento, cada embrión, aun siendo la misma mujer, se siente diferente.
Incluso yo, en las 9 transferencias que he tenido, no he sentido lo mismo. O sea, parece que siempre vas a sentir el mismo proceso y no. Entonces, es cierto también que es muy fácil decirlo, pero muy difícil llevarlo. Cuando estás en el proceso tienes que estar tranquila. Yo, las mejores beta esperas es cuando ya tenía un hijo en casa. Porque claro, cuando vas por el primero y no tienes hijo, tu focalización es ahí. Cuando ya fui a por el segundo y el tercero, María, pues La es que rutina, tenía un niño en casa y la luego rutina tenía no te dos niños. permitía, no te permitía prestar tanta atención a cada síntoma, a cada signo, por supuesto. Efectivamente, y yo creo que eso fue el mejor proceso. Pero claro, sí que es cierto que cuando estás en la primera toma, pues claro, todo, aunque viene, te da el aire por aquí, ya piensas que ese aire te va a afectar, ¿no? Sí, Luego, bueno, pues muchos mitos, no sé si te han comentado, oye, ¿qué hay que hacer en la beta espera? Pues algunas dicen tomar acuarios, o tener los pies calentitos, o ponerte, yo me acuerdo que me hice hasta una mantita, María, era como una mantita con 2 cuerdas que yo me ponía, a ver, como para tener la tripa calentita. O sea, ujú, ¿qué te cuentan las pacientes? ¿Qué hacen en esa beta espera? Que a lo mejor son como truquitos caseros, pero nos pueden dar como ese pequeño momento placentero de decir, sé que me está acompañando. O sea, sobre todo visualizar el embrión en ti y visualizar claro. lo que tú estás y que es tu bebé. Yo jugaba mucho y hacía también meditaciones, María. Maravilloso, sintiendo a mi bebé. Qué bien. Pues mira, la verdad que no sabía decirte, bueno, a mí lo más, bueno, no fue a mí directamente, fue a una de las compañeras del equipo, pero hubo una época que nos decían, el Aquarius y tal, es verdad que esto viene de más lejos, pero hubo una época que nos decían que el día de la transferencia era bueno comer patatas del McDonald's. ¿En serio? Eso ha sido, sí, para que, eso ha No sido lo había escuchado, ¿eh? como lo más, y yo lo trasladé a amigas que tengo que trabajan en otras clínicas y también les había llegado. Es verdad que, bueno, al final en esto siempre hay modas, ahí lo dice alguien y ya la gente se suma. Bueno, yo creo, digo, yo creo que lo que tú has debido entender, bueno, más bien es como, oye, date un capricho, no lo sé, seguramente quien en redes sociales, porque lo había escuchado en redes sociales, lo dijera, yo creo que era como en mi momento, oye, es verdad que es un momento muy emocionante, ¿no? El día de la transferencia, el Muy bonito. por fin tener ese embrión por el que todos en equipo estamos luchando, pacientes y el equipo humano que hay detrás. Entonces, es verdad que es un momento siempre muy emocionante. Yo precisamente lo que le digo es eso, oye, disfruta, le digo al marido, oye, llévala a comer donde le apetezca bueno, que sea un día realmente inolvidable. Y luego es verdad que en la beta espera, pues cada una puede tener eso, unos truquillos. Es verdad que lo de mantener el vientre calentito es verdad que es bastante habitual. Alguna vez sí contaba alguna mantita que le había hecho su madre, se la había tejido su propia madre y tal. Entonces, bueno, también es como un momento, ¿no? De conexión, ¿no? Con esa persona que se la ha hecho para ella para vivir esa beta espera. Pues sí, yo tenía esa mantita y la guardo con mucho cariño. No Claro que manta sí. eléctrica, o sea, manta eléctrica no, no No, vayáis a poneros que os veo ahora con... No, manta eléctrica no. Una mantita, algo recogidito, y si sí, te lo ha hecho tu madre, si te lo ha hecho tu abuela, todavía tiene más mimo, ¿sabes? sí, Más sí, trascendencia emocional. Y bueno, nos quedamos con eso, o sea, yo estoy contigo, ya sean patatas fritas o lo que sea, pero lo importante es darte un capricho. O sea, sí, vivir con tu pareja ese momento. sí. Ahora, también, si eres una mujer que quiere disfrutar de ese momento de mamá, mamá soltera, ¿no? Que además cuando yo estuve en la clínica en Málaga con vosotras, pude vivir ese momento de la transferencia de una mujer que se sometía a esa transferencia para ser mamá. Qué Ujú, bonito, qué cara de felicidad. No se me olvida cuando ella salió del quirófano. Bueno, pues ya voy yo con mi embrión. Ya estoy yo tan contenta. Y sí, llegó sola. O sea, llegó sí, sola a hacerse la transferencia. Por sí, eso desde aquí también alzamos la voz para todas esas mujeres valientes que deciden ser madres solteras, que esto es un proceso duro para las que sí, vamos con pareja, aún más cuando una decide ser madre soltera, que siempre puede llevar a su madre, a su amiga, pero vamos, que en ocasiones también van solas, como la vez que vivimos. sí, Y me sí, parece también muy bonito, María, vivirlo desde dentro, como yo lo viví con vosotros desde el laboratorio. Es decir, conocer, esta es la parte, fíjate los microscopios, fíjate el momento también de la parte de andrología,
María, vimos el esperma. Yo no había visto nunca un esperma con microscopio. O sea, todos los espermatozoides, los bichitos, nos explican por eso. Sí, No os perdáis todo lo reel que hicimos de la visita a la clínica, porque nos dan mucha información y sobre todo sí, visual, sí, María. Porque sí, todo es lo que ver, tú cuentas, yo lo quiero ver un sí, laboratorio, quiero ver el sí, time-lapse, cómo es la unión. Eso sí. es muy importante. Yo creo que cuando hablamos de acompañamiento y hablamos de eso, de dudas, yo creo que sin duda, porque incluso para nosotros que no estamos ahí, porque al final son las embriólogas las que están día a día, ¿no?, en el proceso, yo creo que lo que crea más incertidumbre sin duda para las parejas a lo largo del tratamiento es el laboratorio. Porque al final son llamadas, te cuentan que ha fecundado, que no ha fecundado, pero lo que tú dices es que si no lo puedes ver, es No te lo como un imaginas. cuento, exacto, es un cuento con el que no conectas, es que no terminas de conectar con la historia. Había dos que están muy bien, ahora de repente uno se ha quedado un poquito más lento, no, no conectas, entonces nosotros en ese sentido un poquito viendo esa necesidad que nos trasladaban las pacientes, hemos querido acercar esa parte un poquito más y, bueno, hemos implementado que la bióloga pues se implique más en la parte de la consulta y entonces es verdad que ya durante el tratamiento, antes de tener los óvulos y todo, ya durante el tratamiento se presenta, le ponen cara, voy a estar contigo el día del quirófano, voy a ser la encargada de recoger los óvulos y de hacer la unión con los espermatozoides de tu marido. Os voy a ir llamando día a día, os voy a contar cómo van los embriones. Ya no solo es una voz que no se sabe muy bien, ya le ponen cara, establecen esa conexión. Y luego, por supuesto, los incubadores de nueva tecnología son maravillosos porque si ya has establecido esa conexión, esa información que le vas dando a los pacientes y luego esos vídeos los vemos con ellas en la consulta. Entonces, yo creo que todo eso va en ese acompañamiento y en ese ponerse del lado de la paciente y de sus emociones, que a lo largo a lo largo del tratamiento son tan diferentes. Entonces yo creo que ser conocedores en cada fase del tratamiento de las emociones de la persona que tienes delante, saber manejarla, acompañarla y bueno, y respetarla, porque es verdad que hay momentos que yo creo que son esos de respeto, pues a ese momento de tristeza, a ese momento hay que dejar a veces también espacio y yo creo que es fundamental ese manejo de emociones y ese acompañamiento. Ujú. Mm, Yo lo viví, María, hace 12 años y evidentemente no es como tú lo estás contando. A mí me llamaban de ese laboratorio, yo no sabía qué había dentro, no entendía lo que era un ovocito, lo que era un embrión, es que no lo entendía porque no lo sí, visualizaba. O sea, hace eso 12 es, años, que no parece que mucho, sea tanto, pero hace 12 años en reproducción es mucho tiempo. Entonces, es mucho tenéis la gran tiempo. suerte, como dice María, de visualizar. Te está llamando la embrióloga, te está llamando la bióloga, sabes quién es, le pones cara. Me parece súper importante en este proceso que se le ponga cara a las personas que forman parte del laboratorio porque están con tus células. O sea, son Sí, los creadores de lo que van a ser tus futuros hijos, sí, sí, de sí. esa maternidad tan Muy idílica que tú protagonista, sueñas. una gran labor, por supuesto. Sí, Una sí, gran sí. labor, y aquí nos lo están corroborando, una gran labor la de los embriólogos que forman parte y que antes estaban en la sombra. ¿Eh? Sí, Es cierto que ahora se le da ese protagonismo, esa importancia que salgan en los vídeos. Compartimos un vídeo también de vuestra embrióloga en redes y nos sí, explicaba todo el proceso. sí. Maravilla la incubadora Time-Lapse. Yo me quedé fascinada porque yo tampoco viví eso en mis primeras in vitro. O sea, Ujú. el que tú me digas, la calidad de los embriones, eso lo pregunta mucho la gente. Vale, calidad A, B, C o D, pero ¿por qué determinamos esa calidad? Por el proceso que ha tenido el embrión, no por lo bonito que sea al final. Coméntanos en ese proceso del time-lapse para que la gente lo entienda, María. Vale, mira, la tecnología Timelapse son los incubadores de última generación. Al final los incubadores pues hacen como de cuerpo y tienen unas condiciones ideales pues de temperatura y de oxígeno, de otro tipo de cosas. En los últimos años lo que se ha incorporado es un sistema de cámaras de videovigilancia, como digo yo, dentro. Entonces eso nos ha permitido, lo primero y más importante,
introducir los ovocitos con su espermatozoide dentro y durante 5 días no cambiarle las condiciones. Los incubadores antiguos no sabíamos lo que ocurría, era como un horno cerrado y no sabes qué es lo que está ocurriendo, con lo cual cada 24 horas las embriólogas sacaban esas plaquitas a microscopio y durante unos minutos esas condiciones ideales se perdían y volvían a meterlo y volvían a sacarlos a las 24 horas y volvían a meterlo. Entonces, lo primero es que los embriones están mucho más plácidos, están muy cuidados porque durante 5 días no se les cambia en ningún momento esas condiciones ideales, con lo cual que pueda ser un poquito más sensible a todo eso, pues no lo está sufriendo. Y en un segundo tiempo, y igual lo más importante, es que antes la información que podíamos tener estaba muy sesgada al momento en el que tú estabas viendo el embrión. Al final solo lo veías un minutito al día. No sabías cómo estaba, en qué momento estaba hace 3 horas. Ahora es un vídeo en el que minuto a minuto estás vigilando el desarrollo de cada uno de los embriones de la pareja. Eso es muchísima información sobre esos embriones. Entonces te permite, no solo como los antiguos, que eran la morfología, tiene una célula, tiene dos, las células son iguales, son desiguales, en la división se está rompiendo la célula. Eso es la morfología, que era lo único que antes podíamos observar y además solo unos minutos al día. Ahora todo eso lo vemos en un continuo, con lo cual también le metemos otro parámetro más de clasificación, que es la cinética, es decir, la velocidad a la que van haciendo esas divisiones celulares, que tan importantes son porque reflejan muy bien la maquinaria genética, el potencial de ese embrión. Cuando tú mezclas la morfología, número de células, tamaño, con la cinética, tienes muchos más parámetros y datos para valorar la calidad de los embriones y al final, en última instancia, lo que buscamos ver cuál es el que tiene más posibilidades de implantar una vez que lo pongamos en el útero de la mujer. Entonces, es verdad que la tecnología time-lapse, nosotros estamos enamoradas de nuestros incubadores time-lapse y no los cambiamos por nada del mundo. Nos funcionan fenomenal. O sea que los embriones bonitos, los blastocitos bonitos pueden engañar. Todo va en función de cómo ha llevado el proceso. Que Exacto. muchas veces ha pasado eso. Tú tienes un embrión muy bonito que ha creado pues un final fantástico, pero claro, a la hora de transferirlo no ha tenido el resultado, el éxito. Pues todo eso puede llevar a la evolución que ha tenido desde que nació con unas células. Exacto, exacto. Si solo lo has visto unos momentitos al día, te ha podido engañar. Y luego el que en el estadio de 5 días el aspecto es un poquito más feo, sin embargo su ritmo ha sido pues el que tenía que ser, con lo cual a veces te hace cambiar el orden en la transferencia del embrión y todo eso viene porque tenemos más información para catalogarlo. Eso efectivamente, María, nos está acercando cada vez más a ese éxito, ¿no? A ese embarazo, pues cada vez llegamos con más probabilidades. Y es evidente que con el paso de los años, bueno, pues el mundo de la reproducción está intentando conseguir eso, o sea, llegar al embarazo cuanto antes mejor. Otra de las técnicas que en mi época no se hablaba tanto, pero ahora evidentemente está muy presente en todas las clínicas, es el DGP o PGT. ¿Cuándo debemos de llegar, recurrir a esta técnica y por qué? Pues mira, el DGP, como bien dices, es una técnica de reproducción asistida que la consideramos complementaria, porque es un complemento al ciclo de fecundación in vitro. En el ciclo de fecundación in vitro, como hemos dicho, al final lo que tenemos, conseguimos hacer embriones en el laboratorio y el diagnóstico genético consiste en que en ese embrión, en estadio de 5 o 6 días, blastocisto, se le hace con un láser un pequeño agujerito. Se extrae material que se deja en cultivo durante 2 semanas y somos capaces de saber la dotación cromosómica o el estudio de determinados genes antes de transferirlo al útero. Eso es en esencia en lo que consiste. Y lo siguiente, ¿cuándo lo solicitamos? Pues mira, hay indicaciones médicas, indicaciones cuando sí o sí hay que hacerlo, digamos,
que por supuesto es que el padre o la madre seamos conocedores de que tienen un problema genético. Por supuesto, ahí siempre hay que hacerlo. Si tienen un hermano con algún tipo de problema genético diagnosticado, pues siempre hay que hacerlo. Y luego hay otras circunstancias en las que es recomendable, como por ejemplo cuando la paciente pues tiene una historia detrás de 2 o más abortos. Sabemos que una de las principales causas de los abortos es que los embriones que se están transfiriendo no tengan su información genética correcta. Entonces, en esos casos también lo recomendamos como complemento a la fecundación in vitro. Otro de los motivos son mujeres que ya llevan muchas transferencias fallidas. Y igualmente, el principal motivo de que los embriones no implanten es que su genética no es correcta y el útero lo detecta en esa ventana de implantación cuando lo ponemos. Y luego, otro momento, otra indicación, o mejor dicho, recomendación, es en mujeres de una edad más avanzada, 38, 40 años. Es verdad que sabemos, como decíamos, le he dicho varias veces a lo largo del vídeo, es verdad que a partir de los 35 años la calidad de los ovocitos, desgraciadamente, va empeorando. Eso quiere decir que hay más riesgo de que en el laboratorio hayamos cogido un ovocito, porque eso no se ve, un ovocito que venga con algún tipo de alteración y estemos formando un embrión con anomalías. Entonces, a las mujeres a partir de los 38 40 años, cuando le explicamos el ciclo de fecundación in vitro, pues le explicamos que como complemento a esa técnica para tener más garantías de éxito y disminuir el riesgo de aborto, pues es estudiar el embrión antes de transferirlo a su útero. Una pregunta muy interesante, María. ¿El DGP en caso de ovodonación de óvulos es imprescindible? Mira, la principal, una de las indicaciones, la última que he comentado, es la edad avanzada de la mujer. Es verdad que en el caso de la donación de ovocitos, pues como yo creo que sabe casi todo el mundo, si no lo recuerdo, uno de los ítems, digamos, que marca la Ley Española de Reproducción Asistida es que las donantes tengan menos de 35 años. Entonces, es verdad que en ese sentido el riesgo de estar generando embriones a partir de óvulos anormales es muy bajito. Son pacientes, son mujeres muy jóvenes las que nos dan los ovocitos y entonces en ese sentido el riesgo por factor femenino sería muy bajo. Ojo, como hemos dicho al principio, esto es algo de dos. Si estamos hablando de una donación de ovocitos donde el semen de la pareja pues tiene determinadas alteraciones, sabemos que el hecho de tener un seminograma con alteraciones también lleva de la mano que pueda tener más alteraciones genéticas. En ese sentido, sí estaría aumentado el riesgo de estar generando igualmente embriones anormales por la parte masculina. Entonces ahí sí habría recomendación. Entonces es verdad que hay veces que desgraciadamente en tratamientos de donación de ovocitos pues también tenemos abortos, también tenemos malos resultados y muchas veces porque ese partener, la pareja masculina, pues tiene alteraciones en el semen y igualmente nos está dificultando el hacer embriones normales en el laboratorio. Entonces, en esos casos, si nosotros hablamos con la pareja, igualmente recomendamos el diagnóstico genético. De inicio no, porque como decía, los ovocitos pues por edad son jóvenes y el riesgo por esa parte es bajo. Me ha gustado que comentes el tema de la donación de gametos. Claro, pensamos que cuando hay una donación, pues va a haber un éxito seguro. Pero también está la parte de la recepción. O sea, luego hay que estudiar todo lo que es la zona del endometrio, que puede haber un problema en el endometrio, de recepción, e incluso el papel importante de la microbiota que está teniendo dentro de la fertilidad hoy en día. O sea, que no solamente hablamos de lo que nos viene como una donación, que tú dices, yo tengo un gameto, incluso una embriodonación, que es un embrión que puede ser correcto, que puede ser sano y que debería de implantar bien, pero luego efectivamente es la parte de la recepción, ¿no? ¿Qué problemas puede haber? Claro, por supuesto. Lo que yo siempre le digo a las pacientes, eso, el embrión, pues con ovocitos donados, pero por supuesto la protagonista y la que se va a quedar embarazada y la gestante vas a ser tú, ¿no? Entonces el útero, una vez que tenemos el embrión, es el siguiente protagonista de estas historias, claro que sí. Entonces ahí es muy importante
bueno, al final hay que personalizar, por supuesto. Mujeres que no tengan ningún tipo de problema en la que tú empiezas a prepararle el útero y el endometrio crece correctamente, no hay ningún tipo de imagen sugerente de nada, la paciente no ha tenido ningún aborto. Si no hay ningún antecedente de interés, es verdad que de inicio no es obligatorio hacer un estudio uterino, pero sí es verdad que cuando ya ha habido algún aborto, a pesar de ser una donación, ha habido varios fallos de implantación con embriones de buena calidad. Es importantísimo estudiar el útero. Ahí normalmente nosotros de inicio recomendamos una histeroscopia. Es un procedimiento sencillo, se hace sin anestesia y lo que hacemos es introducir un instrumental muy finito que lleva acoplado una cámara. Entonces lo que hacemos es meternos dentro de la cavidad uterina y visualizar pues qué aspecto tiene. El tamaño, si es, como yo le digo a mis pacientes, si la habitación tiene un tamaño correcto para que ese embrión esté plácidamente para desarrollarse, te permite luego valorar el aspecto de ese endometrio, que es esa casita que está formándose, que no tenga signos inflamatorios, infecciosos, y un poquito en ese camino iba lo que decías tú de la microbiota. Al final, ese ambiente tiene que ser correcto en todos los sentidos. No puede haber una inflamación porque eso va a hacer que el embrión, cuando lo pongamos, no se encuentre a gusto, y tiene que haber una población de lactobacillus, que son como los que nos defienden, la flora buena, ¿no? que está ahí presente, que también tiene que estar. Nosotros en ese sentido, a todas nuestras pacientes antes de la transferencia embrionaria siempre les recomendamos un tratamiento intensivo con vitaminas y con probióticos para poner ese endometrio bien fuerte antes de, en ese mes de la transferencia, ponerlo bien fuerte. Sí, es O sea, como, importantísimo. como estamos viendo, María, son muchos los factores, o sea, para llegar al momento clave. Clave. Pero lo importante que yo veo que cada vez hay más estudios, hay más investigaciones, más adelantos, y si ha salido negativo, vamos a seguir indagando, porque puede haber esto, diferentes factores. O sea, Sí. antes, evidentemente, hace 15 años, pues cuando salía un negativo, muchas veces uno no sabía ni por dónde ir, porque el tema de la microbiota o el tema endometrial, del útero, es todo bastante más reciente. También Sí. me consta que la forma del útero, o sea, Sí. muchas amigas me han hablado, pues tengo esta forma de útero, el útero en retro o el útero en forma de uno, Sí, que esto también dificulta las transferencias. sí, a eso me refería un poquito con lo de la habitación que yo le explico a las pacientes, ¿no? Entonces, es verdad que cuando tú te metes con la cámara dentro del útero, te permite ver pues si es más estrecha, como un túnel. Eso no es favorable, por supuesto. Entonces, es verdad que todo eso te da un conocimiento, como tú decías, que antes era un poco ir a ciegas. ¿No te ha funcionado? El Exacto. siguiente. Antes era la teoría de repite, repite, que alguna vez toca. Claro, estamos en un momento de la reproducción asistida que no tiene nada que ver. Yo llevo 14, 15 años haciendo reproducción y yo ya he notado el cambio de tendencia. Entonces, es verdad que en los últimos años pues hay mucha más tecnología y es lo que tú dices, vamos más a estudiar cada detalle, tenemos más métodos diagnósticos y más tratamientos también. Entonces, conocemos mucho más el proceso reproductivo para hilar muy fino en todos los detalles. Y eso Ujú. es verdad que nos está permitiendo pues, llegar a la excelencia. Y decir, María, que en España somos pioneros, o sea, un 15% de los tratamientos de todo el mundo se hacen en España. Y además vosotros lo sabéis como clínica internacional porque trabajáis en diferentes idiomas, que lo comentábamos. Sí, Y eso sí. también es muy favorable para, y además teniendo la ubicación en Málaga, para esos pacientes internacionales que se sientan con la comodidad de decir, sé que me van a entender, sé que voy a poder estar en mi ámbito, con mi idioma. Coméntanos el tipo de pacientes que con los que trabajáis. Pues mira, como bien dices, tenemos un servicio de internacional que trabaja en diferentes idiomas, pues inglés, francés, alemán y árabe. Y bueno, al final lo que intentamos es facilitar a esas pacientes pues, que nos han conocido pues, por amigas, por redes sociales, por diferentes vías y que están interesadas en contarnos su historia y que le demos nuestra opinión y decidirse por nuestro grupo.
Entonces lo que hacemos es ponérselo fácil para que tengan que estar en España el menor tiempo posible y nos coordinamos con sus ginecólogos en su país de origen. Les vamos dando las indicaciones, las pautas de las ecografías que queremos que se hagan, de lo que queremos que valoren y les vamos dando pautas de tratamiento. Todo esto pues vía mail, videollamada, bueno, la forma que mejor se adapte, porque al final estamos pues del lado de la paciente para hacérselo lo más fácil posible, con lo cual la paciente reducimos al mínimo su estancia en España para que no le interfiera en su vida, en su día a día. Lo que coordinamos ella, pues según el caso de tratamiento que se va a hacer, a veces vienen directamente para hacer la extracción de los óvulos en quirófano, con lo cual llegan un día o dos antes y lo hacemos, y a veces pues llegan directamente para la transferencia embrionaria. Internacional. Nosotros, sí, dime, Sí, dime. digo, María, internacional o también nacional, es decir, muchas veces ocurren los directos que tú tienes También. una conexión especial con una ginecóloga, ¿no? En tu caso, estás trabajando en Málaga, pero por ejemplo, en diferentes zonas de Andalucía, pues digo, yo me desplazo, son 2, 3 horas, Por pero llego hasta supuesto. Málaga, porque yo lo que pienso muchas veces, tú vas al doctor, o sea, al ginecólogo, que te ha Ujú. causado esa empatía y esa confianza. Y entonces eso es muy importante, que el tratamiento siempre es una de las cosas que muchos pacientes, ¿no? Coinciden en decir, Sí, quiero estar con mi ginecóloga o con mi sí. ginecólogo y mantener el tratamiento con esta persona. Sí, porque al final lo que decíamos antes, al final yo creo que esa conexión, el buscar esa accesibilidad, esa escucha y ese acompañamiento, al final pues va un poquito de la mano con el tratamiento médico, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces pues se va buscando eso. Por supuesto, yo te he hablado de internacional como algo, bueno, todavía más difícil, pero bueno, a nivel nacional tenemos muchísimas pacientes. Hace no mucho hemos tenido una paciente de Navarra que vino directamente para la transferencia. Andaluzas tenemos muchísimas y encantadas, pues de eso, de Sevilla, Jerez, de Córdoba, tenemos también muchas, de Andalucía muchísimas, porque claro, por supuesto la cercanía, Sí, pero Madrid, pacientes realmente, trabajando en Madrid, a nivel nacional, pues mucho más fácil todavía, sí. efectivamente, que al final es poco tiempo el proceso. O sea, si hoy en día vía online se puede llevar todo, incluso en la zona donde tú vivas, te hacen Sí, tus con tu ecografías, ginecólogo, llevan tu sí. control y luego realmente, o sea, es la punción y la transferencia y 2, 3 consultas y se puede llevar a cabo. Porque esa es una de las cosas que a mí también, por ejemplo, me causaba, ¿no? Mucho agobio de decir, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me tengo que desplazar? Y realmente luego es bastante más sencillo de lo que nos pensamos. Nos trasladan el test Q-Carrier. No sé a qué se quiere referir, digo, te lo voy a plantear. Dice, estábamos hablando del DGP o PGT, dice, Sí, con el test debe Q-Carrier se ser puede algo salvar. específico, debe ser algo específico de genética, pero ahora mismo, vamos, no sé exactamente. Yo creo que debe ser una técnica de análisis genético, pero no sé exactamente a qué se puede. Ujú. Si nos Vamos a daba tratar, información, intentamos resolverla. efectivamente, es que me ha quedado ahí la duda, digo, te lo voy a Sí, trasladar, pero que nos vuelva a escribir y y nos dé más ampliamos. información, sí. Añadimos también, María, es importante, y hablando, bueno, pues de toda la donación, evidentemente, cuando sometemos a este proceso de reproducción, llega un momento en el que a lo mejor es tarde. Es tarde por tema de edad o por tema también genético, porque no siempre, normalmente, cuando recurrimos a la donación de gametos, es por edad, pero habrá pasado muchos pacientes que tienen que recurrir aun siendo jóvenes, porque haya una mala calidad ovocitaria o espermática. Por supuesto. Esto efectivamente nos dará para hacer un directo. O sea, ahora mismo estamos tocando muchos temas porque es Sí, la primera vez. generalidades, Tenemos sí. que conocer directora médica, tenemos que conocer el grupo UR, pero hablar de ser madre a partir de los 40, donación o donación de gametos, o sea, esto es la donación de gametos para dar un directo entero. Es que Pero es mínimas uno de los pinceladas, tratamientos que más hacemos al día efectivamente. de hoy. Mínimas pinceladas, María, vamos a hablar de ese momento en el que se da la noticia o se ha intentado o directamente no se quiere intentar y se pasa a esta donación de gametos, cómo se lleva ese duelo genético y la parte de la epigenética que tan importante para las familias que van a llevar a cabo este proceso. Pues mira, es verdad, como tú bien dices, el duelo al final es ese tiempo en el que tú te reúnes con la paciente, pones encima de la mesa
la trayectoria o el caso particular suyo. Y bueno, al final le transmites que estás convencida por la historia que hay detrás, que la técnica con la que vamos a conseguir el objetivo y su sueño de ser madre, pues va a tener que ser con ovocitos donados. Esa consulta no es fácil. Por supuesto que viene con una historia detrás en la que tú has ido conociendo a la paciente, pero bueno, yo creo que es verdad que ahí es uno de los momentos en los que ese acompañamiento de lo que hemos ido hablando durante todo el directo es fundamental. En general, todas las pacientes necesitan su tiempo. El tiempo de duelo lo necesitan todas. Lo que pasa es que al final, pues en función de las características de cada una, de cómo son psicológicamente, de cómo algunas 2, 3 meses pues están preparadas para pasar a lo siguiente y hay otras pues que les cuesta a veces un poquito más o incluso dicen, mira María, ahora mismo me siento derrotada, necesito cerrar página de lo que hemos hecho hasta ahora para afrontar lo siguiente con ilusión y con ganas y es totalmente respetable, como decía yo. Antes yo creo que aquí hay que ser muy respetuoso con determinados momentos y empatizar pues con los tiempos que te marca también la paciente. Entonces, ese duelo es ese tiempo que la paciente necesita para interiorizar eso y muchas veces cerrar un capítulo para poder afrontar el siguiente con ilusión. Y además yo siempre se lo recomiendo. Digo, aquí es importantísimo la ilusión, porque es que estamos buscando ser madre. Es decir, si no lo vivimos con ilusión, con lucha y con ganas, pierde la esencia de lo que es la búsqueda de embarazo. Entonces, es verdad que a veces ese duelo te permite cerrar para reiniciar y vuelven empoderadas, con ganas, con ilusión y diciendo, ahora sí que sí. Y ahí es donde, cuando le hablamos del cambio de gameto, le hablamos un poquito de la epigenética, porque es verdad que siempre lo que te dice es que entonces no es mío, es que y se va a parecer y no lo voy a sentir como mío y tal. Es el miedo normal que todas pues tendríamos, ¿no? En esa situación. Entonces yo siempre les cuento que aunque el óvulo pues no sea suyo, el embrión genéticamente no sea suyo, pues lo que te decía, va a ser muy protagonista. Digo, la protagonista vas a ser tú, tu útero se va a desarrollar 10 meses prácticamente en tu interior y sabemos que el útero y el entorno en el que se desarrolla ese embrión que ponemos, pues tiene como un efecto mágico que digo yo siempre, y es que tiene una capacidad de modular esa esencia genética que tiene el embrión, que al final hace que el niño, pues por supuesto que tenga eso que su madre le ha ido transmitiendo a lo largo de 10 meses. Yo siempre les pongo el ejemplo de dos embriones idénticos genéticamente, si tú los pones en dos mujeres diferentes, al final no es el mismo resultado. Entonces, esa capacidad de la madre del útero de modular ese embrión y lo que va a ser en el futuro, pues a mí me parece que es maravilloso. Y entonces, es verdad que eso siempre les reconforta y les ayuda mucho. Efectivamente, como tú dices, es un proceso de duelo que hay que respetar, cada uno tiene su tiempo, que habrá gente que continúe en el camino cuando ya esté preparada y otros que digan, por ese camino, por ese proceso no quiero pasar y es respetable. Por Pero lo que supuesto. sí que tú sabrás, y con todos los años que llevas en el mundo de la reproducción, que cuando llega el momento en ese parto, cuando nace tu bebé y lo tienes encima de ti en tus brazos, no piensas en las células, no piensas en la genética, lo has tenido, como tú dices, mira, se me ponen los pelos de De punta. punta, Lo has sí. tenido dentro de ti Lo 10 has meses, notado, lo has ya. notado, lo has sentido, o sea, lo has Mm. alimentado en tu interior. Es que se te olvida de dónde han venido las células, pero que es entendible todo ese proceso. Yo tengo amigas que han vivido ese proceso, que hoy en día además sus hijos ya son mayores y que además han sido en pueblos bien pequeños y cuando tú no lo cuentas siempre se sacan los parecidos. Ay, pues se parece a la rama de tu abuelo o tu Sí, bisabuelo.
Y no pasa nada. O sea, la importancia muchas veces más se le da desde dentro en la toma de decisión, porque cuando nacen los niños no pasa nada que no se parezca a la madre o al padre, porque siempre hay algún parecido. Pasa de forma general, cuando hay un embarazo de forma natural, por supuesto, ¿por qué no va a ocurrir en un embarazo en el que nos está ayudando la ciencia? O sea, lo importante no son los parecidos. Yo desde aquí lanzo este mensaje. Lo importante es cumplir tu sueño de la maternidad, pero que evidentemente hay que respetar ese momento, ese tiempo, ese duelo, y hay que respetar a todas las familias que tomen la decisión de no querer pasar por ese proceso. Pero es un proceso realmente muy emotivo y en el que luego tú dices, me siento orgullosa. También tenemos a una de nuestras personas que nos está siguiendo, que nos hablaba de ese momento de ser madre soltera. También el hecho de ser madre soltera, tú puedes recurrir a la donación de esperma o incluso a una doble donación. Y Ujú. estamos en el mismo proceso. ¿Qué podemos lanzar ese mensaje a esas mamás, esas mujeres que afrontan ese proceso de ser mamás solteras? Bueno, pues yo animarlas a que acudan a una clínica de reproducción y eso, y le cuenten las opciones que tenemos. Al final, por supuesto, son casos, como tú dices, hay que personalizar muy bien, porque depende de la edad de la mujer, de que tenga algún problema o no añadido. En principio, una mujer sana, joven, que no tiene ningún tipo de problema, la indicación es una técnica sencilla, como te decía antes, pues de inseminación artificial. Una mujer que ovula, que no tiene ningún problema y que se quiere lanzar a ese proyecto de la maternidad sola, pues simplemente, como yo siempre digo, aquí lo único que nos falta es la parte masculina y estás pues en el sitio idóneo, en una unidad de reproducción con banco de semen. Y lo que hacemos simplemente, pues eso, es cuando ella está fértil, previamente le seleccionamos un donante de nuestro banco y hacemos una inseminación. Hay veces que, pues porque ya la mujer viene a una edad más avanzada o porque aparte se añaden otro tipo de problemas que entonces tampoco podemos contar con sus ovocitos y entonces es verdad que ahí a veces pues hay que recurrir a una doble donación o incluso a un embrión donado para transferírselo al útero después de prepararla. Ujú. ¿Hasta qué edad, María, sería recomendable el poder acceder a los tratamientos para ser madre soltera? Bueno, en principio, bueno, lo ideal, por supuesto, es, bueno, no dejarlo demasiado, esos 35 años que yo creo que ya se lo sabe, ¿no? Todo el mundo. Entonces, es verdad bueno, que es una edad no como razonable, por lo menos para plantearlo, ¿no? Yo creo que es una edad por lo menos para ir a una unidad de reproducción y que te asesoren un poquito, ¿no? Que te cuenten, te valoren la reserva ovárica, te cuenten que estás en el momento en el que va a empezar a decaer la calidad ovocitaria, te soliciten una hormona antimuleriana y es verdad que con eso lo que hacemos es darle un asesoramiento. ¿Qué técnica usaríamos? Bueno, pues en tu caso no hay ningún problema. Sería cuestión de hacer una inseminación, piénsalo, no lo dejes demasiado porque estás justo ahí en ese escalón en el que las cosas pueden empezar a ser más difíciles, sin prisa pero sin pausa. Entonces yo creo que los 35 años yo creo que puede ser una buena edad para acudir a una clínica y bueno, que le hagamos un poquito de asesoramiento personalizado. Ujú. Edad máxima de transferencia, que hayas hecho transferencia en tus años de reproducción. La edad máxima 50. 50 años. Sí, ¿Y se quedó embarazada sí, a la primera? a la segunda. A la segunda. 50 Sí, años. O sea que en las clínicas no hay un protocolo de edad máxima. sí, mira, en España es verdad que la ley no regula, no deja escrito una ley máxima para hacer tratamientos de reproducción asistida. Más bien lo que hay es un consenso ético entre los especialistas de reproducción en que los 50 años es una edad más o menos media en la que las mujeres tenemos la menopausia, con lo cual pues se acaba la vida fértil. Entonces, aunque no esté legislado como tal, sí es verdad bueno, que es una edad un poquito tope en la que nosotros a partir de ahí no solemos hacer tratamientos de reproducción. Con 50 años normalmente no iniciamos
tratamientos, suelen ser mujeres que han iniciado antes de los 50 años y bueno, pues porque han tenido 2 embriones, el primero no ha funcionado, bueno, pues nos hemos metido un poquito en esos 50. Normalmente la edad que en España se maneja como tope. 50 años. En este caso que tú nos cuentas, ¿fue como mujer madre soltera o tenía pareja? Este caso en concreto era con pareja. Con pareja. Sí, Ujú. madre soltera, sí. De hecho, tengo otra paciente que está para transferirse. Sí, Y también de 50 años. de 50 años que tiene un hijo ya con nosotros. Tuvo Ujú. con Y va por el nosotros, segundo. sí, tuvo con nosotros una hija preciosa y bueno, pues está tan encantada con su faceta de madre, está tan encantada con su hija que ha querido aumentar familia Buscando el hermanito o y hermanita. buscando el hermanito y como teníamos un embrioncito hermano, pues bueno, pues se ha animado a ponérselo y bueno, pues estamos en proceso. ¿Qué sucede, María, si tiene blastocito congelado y tienes más de 50 años? Bueno, pues un poquito vamos en la misma línea. Nosotros normalmente con 50 años cumplidos, es verdad que si tratamiento de inicio no hacemos, es decir, que son embriones sobrantes y ahí lo que hacemos es personalizar mucho el caso. Entonces, es verdad que a esa paciente en concreto sí le pedimos estudios más completos de salud general. Es una edad en la que hay más riesgo de empezar a tener problemas de hipertensión, de diabetes, entonces ahí en lo que más pensamos es en los riesgos de cara al embarazo. Ujú. Asumir el embarazo cada vez con más edad, entonces ese es uno de los motivos por los que ponemos tope de edad, no porque no nos vaya a funcionar el tratamiento, sino por los riesgos que luego esa mujer puede asumir durante el embarazo para Sí. ella y para el futuro bebé. Entonces Ujú. nosotros con 50 años cumplidos no hacemos tratamientos de nuevas, solo hacemos tratamientos sí que siempre que el estudio que hacemos completo, por supuesto, estudio de mama, un estudio completo en el que esa mujer tiene que estar completamente sana, saludable. A poco que la mujer tenga algún tipo de problema de salud, está contraindicado hacerlo y así se lo tenemos que transmitir. Ujú. Por supuesto, María, otro de los temas a tratar que no podemos cerrar el directo, hablando también del mundo de la reproducción en dos mujeres. Cuando vienen dos mujeres, son pareja y además en la clínica de reproducción existe el método ropa que se pueden sentir ellas dos protagonistas del proceso. Porque, bueno, dejamos en entrecomillado que cuando vas a la seguridad social todavía no se contempla la No. maternidad de dos. Es decir, ellas Ujú. van como mujer soltera, tienen siempre a su pareja, pero efectivamente todas las personas que conozco y han pasado por este proceso, hay veces que lo han vivido por primera vez en la seguridad social y tienen su primer bebé. El segundo bebé no se permite a través de la seguridad social, Ujú. recorren a una clínica de reproducción y evidentemente lo viven de otra manera. ¿Por qué se Ujú. vive de otra manera y en qué consiste el método Ropa María? Pues mira, yo el método ropa le tengo especial cariño Mm. porque empezó a hacerse cuando yo empezaba a hacer reproducción, pues 2011-2012, y me acuerdo perfectamente de esa primera pareja que se sentó en la consulta conmigo y me dijeron que estaban interesadas en el método ropa y que les contara un poquito, me acuerdo perfectamente. Qué bonito. Tienen 2 hijas con nosotros y me acuerdo perfectamente de ellas pues, por ese motivo, porque fue el primer ropa que hicimos en la clínica y yo encima justo estaba un poquito empezando en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el ropa es un método maravilloso en el que las dos mujeres pues quieren participar, ¿no? Quieren su protagonismo y quieren ser las dos madres. Entonces, una de ellas es la que se hace el tratamiento, la que conseguimos los ovocitos en el quirófano y nos los llevamos al laboratorio. Hacemos la unión con el semen de donante que previamente
Le hemos asignado por parecido físico y, por supuesto, también compatibilidad genética. Y entonces generamos los embriones con los óvulos y la genética de una de las madres, de una de ellas. A los 5 o 6 días ya tenemos embriones en el laboratorio y entonces la que se transfiere, pues el mejor embrión seleccionado por nuestras embriólogas es la otra madre. Entonces, pues son las dos totalmente madres porque una es la que ha puesto la genética y la otra es la que va a gestar y va a vivir la experiencia de madre durante 9, 10 meses y luego, por supuesto, el parto. Y además, otra cosa también importante, menos emocional, pero al final que también da quebraderos de cabeza, es el tema de que luego legalmente a día de hoy las dos son madres. Esto al principio no era así. Y a nosotros nos daba también unos quebraderos de cabeza porque tampoco sabíamos muy bien, era ni en el registro lo sabían cómo hacerlo, ni nosotros tampoco. Teníamos que decir que se habían hecho un tratamiento. Antes una de ellas tenía como que adoptar al niño, de verdad. Y ahora es todo tan fácil. Ha evolucionado, como tú dices, 14 años que llevo yo, no es nada, pero a la vez han pasado tantas cosas. Sí, sí. Y para Y, bien, para bien. y para bien. Entonces ahora Sí mismo que me habían las dicho dos del son tema madres. efectivamente, el tema del registro, además, súper complejo, como decir, ¿quién es la madre biológica? Pero bueno, si aquí somos las dos madres, o sea, somos las dos madres, pero no se contemplaba eso. O sea, era sorprendente, ya ha evolucionado y además con el método ropa, porque las Las dos dos son forman madres. parte del proceso. Y Sí, otra de las preguntas, María, que antes de cerrar el directo, evidentemente, ayer en el programa Son Soles hablamos de reproducción, también sí. hablamos de la condición de uno de mis hijos. Yo soy Ujú. mamá de un niño autista y entonces, claro, la gente a veces empieza a relacionar. Yo misma muchas veces me lo he preguntado y ha Claro que sido esa sí. parte de culpabilidad de decir, ¿el autismo puede tener relación con la reproducción? ¿Vale? Quiero que nos des tu respuesta sobre ello. Yo lo tengo clarísimo, que pienso que el autismo no se crea en el laboratorio, sino que se crea en la parte genética, que se nace siendo autista y se muere siendo autista, ya lo hemos hablado. Pero bueno, quiero que le quedara muy claro a la gente porque evidentemente ahora están con este tema, están Sí, también lanzando mensajes y de sí. cara, o sea, en boca de una profesional que nos cuente esa relación que muchas veces la gente opina sobre el autismo y la reproducción. Ujú. Pues mira, es verdad que a nosotros nos está llegando también ese feedback y luego aparte en redes sociales, es verdad que en los últimos meses con el autismo en particular y en general con la reproducción asistida tiene más riesgo de que se generen niños con enfermedades o con problemas de salud. A mí me entristece un poquito todo esto por el miedo que está generando. Yo tengo que decir como conocedora de esto y los años que llevo dedicándome a esto y lo que estudio y reviso continuamente, no es cierto. Llevamos más de 40 años de reproducción en España. Son muchos los niños nacidos por reproducción asistida. En los últimos años parece que un 10-12% de los que nacen todos los años son por reproducción asistida. Somos una especialidad médica que tenemos, por supuesto, unas inspecciones y unos controles de calidad mucho más estrictos que cualquier otra especialidad médica. Es impensable que si eso fuera así, realmente nos dejaran seguir trabajando y haciendo reproducción asistida. No es cierto ni en el autismo ni en otro tipo de condiciones, ¿no? Lo que sí ocurre es que es verdad que al final las personas que recurren a una clínica de reproducción asistida porque en casa no lo consiguen, como tú bien decías, son personas que tienen más riesgo de tener algún tipo de anomalía pues, genética o de otro tipo que una persona que consigue el embarazo en casa o una persona de una edad más avanzada que en casa no lo consigue y lo consigue en una unidad de reproducción. Pero es por su condición y sus características personales, pues de edad avanzada, de ese trasfondo genético que no podemos saber, pero si se quedara en casa sería exactamente lo mismo. Tiene el mismo riesgo en casa que en una unidad de reproducción. Mm. Yo creo que era muy importante también aclarar esto, como tú dices, a veces el feedback a través de redes sociales, a través de falsos mitos, Sí, y es importante en boca de un profesional. Y yo, como he lanzado, o sea, que la gente se quede con esta frase.
el autismo no se crea en el laboratorio, o sea, el autismo es una parte genética, viene de los genes. Y como bien comentas, cuando recurrimos a una reproducción, bueno, pues hay calidad ovocitaria, calidad espermática, hay enfermedades Edad, que mucha. producen infertilidad, efectivamente, o la edad. Entonces, ha quedado claro, súper agradecida, María. Creo que A al ti. final ha quedado un directo muy interesante, un directo que se nos ha quedado corto, que debemos de Muy repetir corto. muy corto, porque al final hay muchos temas que requieren mucho espacio para poder Sí. tratar y para poder resolver dudas, pero no os Ujú. preocupéis porque pondremos una Habrá. cajita de preguntas-respuestas, temas a tratar y volveremos a tener a la doctora María Gallego o cualquiera de tus compañeras que están en la reproducción, pero tú como directora médica, agradecerte también este Encantada. momento. Por supuesto, agradecer que te hayas lanzado al mundo de la reproducción, porque gracias a personas como tú, doctoras implicadas en su trabajo, y me encanta, porque además hablando el otro día con María, ella se dedica al mundo de la reproducción y su marido es ginecólogo que trae a los bebés al mundo. Entonces, qué bonito cuando tú creas la vida y tu marido muestra esa vida que tú has creado. Y además habéis tenido pacientes que ha pasado así, ¿no? Alguna paciente en común hemos tenido, sí. Maravilloso. Pues Maravilloso. María, gracias por tu tiempo, gracias por tu implicación y qué decir, ¿no? Una mamá FIP que tiene que dar gracias a personas tan fascinantes que siguen luchando, investigando y creyendo en el mundo de la reproducción, creyendo en poder hacer realidad esos sueños de la maternidad. Yo siempre lo digo, que estoy feliz, súper agradecida a cada uno de vosotros que os dedicáis al mundo de la reproducción. Y finalmente, María, ¿qué te gustaría como ginecóloga especializada en repro ver en unos años? O sea, en 10, 15, 20 años, ¿qué te gustaría ver en el mundo de la reproducción? Pues mira, a mí me fascina mucho el pensar que con el problema que tenemos ahora de edad y de buscar embarazo a partir de una edad, el que podamos generar ovocitos en el laboratorio. Me parece fascinante. Yo siempre le digo a mis pacientes de edad avanzada que le cuento los pormenores de la edad, le digo, ya eso está en marcha, es decir, son líneas de investigación, digo, desgraciadamente yo no lo veré, pero es que me encantaría poder vivir ese momento de la ciencia, ¿no? En la que podamos crear a partir de otras células ovocitos sanos, sanotes, saludables, y, Increíble. y será maravilloso. Yo no dudo que llegará, porque es lo que Sí, hablamos, en 40 años de reproducción, lo que hemos vivido, bueno, y tú estando presente como ginecóloga, o sea, ¿qué nos quedará por ver y por vivir? Lo sí. importante, como yo siempre digo, es traer vida, es disfrutar de la vida y que seamos felices, ¿no? Yo, para mí ha sido un sacrificio, ha sido un camino largo, pero hoy me siento orgullosa de poder compartirlo y ayudar a tantas y tantas familias. María, nos vemos pronto, Nos vemos que prontito, yo me bajo ya mismo a Jerez. Jerez, Málaga estamos muy cerca. Hoy cerquita. Madrid, Málaga, no ha habido muy buena conexión, pero mira, quien la persigue la consigue, ¿eh? Claro que sí. Y tú eres de esas, tú eres de lucharlo. María, ha sido un auténtico placer. Este ha sido el Un primero de placer, muchos cariño. directos. Ya te han cogido el aire porque han dicho, María, María lo borda, ¿eh? María, muchísimas gracias Muchas por gracias, todo. gracias Nos a vemos ti pronto. y nos vemos prontito. Un besito, preciosa. Un placer, gracias. ¡Mua! Hasta Gracias familia a luego. todos. Queda guardado tanto en Grupo Internacional UR como en mi perfil. Por favor, compartirlo, que compartirlo esto ayuda a muchísimas personas. Un besito, gracias familia, buenas tardes, chao. Chao.